propio de la provincia de Buenos Aires. Recordemos que la ciudad de Buenos Aires se federalizó o se hizo ciudad de la República en 1880. Antes la ciudad de Buenos Aires pertenecía a la provincia de Buenos Aires, era capital de la provincia de Buenos Aires. Los márgenes antiguos del barrio de Buenos Aires era lo que es, en esa época era, y ahora es la avenida Juan B. Justo, en esa época era el arroyo Maldonado, que era el puente. Más adelante se hizo la Basílica de San José de Flores, que es donde después en estos lugares, porque también tenía su casa Larrea, por ejemplo, y otros políticos en estos lugares, Papa Francisco tenía un cariño muy especial por esta congregación y por este colegio, pasó su infancia también acá, en la plaza, etcétera. Y venía y adoptó una costumbre que no la cambió nunca. Una costumbre de grande, ¿no? Cuando ya era cura, ya estaba ordenado de sacerdote y ya era cura, que era venir a tomar el té en marzo con las hermanas aquí en la congregación. Nunca faltó a un té de las hermanas. De hecho venía en colectivo, cuando él era cardenal en la catedral se venía en colectivo hasta acá. El subte no llegaba todavía ahí en Rivadavia, porque era la primera junta. Contaban que se venía en colectivo. Y la anécdota que hoy se cuenta, que es reciente, es que vino, no es que vino, sino habló con las hermanas de acá en marzo del año pasado, o antes de ir a Roma, y le dijo que bueno, que se tenía que ir a Roma para la elección papal, pero que la esperen, que así toman el té de marzo como hacen siempre, cosa que bueno, todo el mundo sabe que nunca ocurrió. Realmente estas reformas no corresponden a la época de la infancia del Papa. La estructura de la casa en planta baja se sigue manteniendo internamente. De hecho sigue estando el viejo patio, donde recordaba un árbol y se hablaba mucho con su abuela. Era una casa italianizante de una sola planta, una casa chorizo, donde vivían varias familias. Como siempre escoltados por la policía. donde vivían varias familias, y gran parte de su infancia y adolescencia ocurrió en esta casa. No duele, sonrisa a todo el mundo. Con la foto. Ahí está. Sí, quiero una distinta. Manos arriba, por favor, todos. Estamos frente al Museo Fernández Blanco, también conocido como Palacio Noel. Si ven ahí ese Palacio Noel, el Museo Fernández Blanco, Isaac Fernández Blanco era un coleccionista de instrumentos musicales, más precisamente violines. Acá estamos en la Embajada de Israel, donde en el año 91 ocurrió el cruento atentado a la embajada. En la foto se ve lo que era la casa original, una casa que fue construido por el arquitecto Christoffersen en 1909, pero pertenecía a una familia aristocrática de esa época. Pertenecía a los Anchorena. La realizó Mercedes Castellanos de Anchorena, que es una de las 3 condesas de la Argentina nombradas por el Papa. El Papa nombró 3 condesas en Argentina, que eran Castellanos de Anchorena, Arelao de Olmos, que vivía en donde está la Nunciatura, ahí en Alvear y Montevideo, creo que es. Y después Alvear, no me acuerdo, Clara Alvear, que vivía donde está la actual embajada de Italia, en la avenida Libertador. Antes era avenida Alvear esa, porque toda la familia Alvear construyó ahí, porque era propiedad de la familia ya de Carlos de Alvear, de la época de la independencia estamos hablando. Que a partir de ahora van a sonar muchas cosas, porque hay drones que salen. Una foto muy dinámica. Castellano de Anchorena, que también lo construyó en homenaje a su hijo Aarón Anchorena, que falleció en un accidente, pero esta iglesia lo construyó para ella. De hecho, aquí está enterrada ella. Esta iglesia fue construida a principios del siglo XX y bueno, lo construyó por la cercanía a su casa, y
porque lo podía ver desde su casa, que eso vamos a contar también. Pero bueno, esta es la historia, esta es la iglesia del Santísimo Sacramento. En las placas cuentan un poco la historia de esta iglesia. Por eso hoy vamos a recorrer el barrio de Villa Santa Rita, más allá de su historia, de lo que tenga, porque una de las curiosidades del barrio, que es chico, es que no tiene plazas. No tiene plaza. Es un barrio sin plaza. Entonces, que junto a Marcelo de Biase, un vecino de acá del barrio, es vecino de Villa del Parque. Villa del Parque. Y también la asociación de Marcelo generosamente nos ha donado para un sorteo que vamos a hacer hoy 5 libros. ¿Tenés los libros para mostrarlos? Sí. 60 a partir de la iglesia. Es un barrio de mucha antigüedad. Después de lo que es Flores aparecen en los primeros mapas la clave de Villa Santa Rita. Es una vamos a ver cuando lleguemos a la iglesia que el oratorio estaba dentro de una propiedad que viene del año 1776 aproximadamente. Es decir, tiene mucha historia. Cuando lleguemos a la iglesia vamos a contar bien cómo es el tema. Y lo que se caracterizó de este barrio es de ser bien de clase media, bien residencial. Y lo que van a encontrar son casas bajas y gran lugar de circulación a partir de las avenidas. Aquí, tanto Juan B. Justo Bagauna acá, desde acá hasta Joaquín B. González está a menos de una cuadra. Y nos paramos acá porque acá es donde planteó Borges uno de sus cuentos más conocidos, El hombre de la esquina rosada. Claro. Acá. Él trató de buscar un lugar que estuviera lejos de Flores. No es que esto represente un lugar real, sino que él contó la escena y ubicó acá el Salón de Julia. El cuento es la historia de un guapo de Palermo que viene a patotear a un guapo tradicional de Villa Santa Rita, Rosendo Juárez. Y Rosendo Juárez no le toma el convite, es decir, no acepta batirse a duelo, dice que todos los patoteros que estaban con él quieren que tome el duelo y se va en una forma casi de cobardía y se aleja del duelo. Después de varios pasos de mano de esa primera quinta del año 1776, cae en manos de la señora de Garmendia, que era devota de Santa Rita, y erigió un oratorio en su chacra, en ese gran lugar, que se hizo conocido en la zona. Por eso la zona se fue conocida como la de la Villa de Santa Rita, por ese oratorio. Claro, Parque Avellaneda, formalmente el año formal de Parque Avellaneda es 1914. Se inició este parque como Parque Avellaneda y después fue llevando el nombre al nuevo barrio Parque Avellaneda allá en 1914. Ese barrio fue creciendo, era un barrio de trabajadores, un barrio de un polo obrero, ya que había mucha industria en la zona de Floresta, en la zona de Flores, etc. Y bueno, acá fue creciendo con conventillos, siempre tuvo esa imagen o identidad de clase trabajadora. El rural inglesa fue inaugurado por el intendente Joaquín Anchorena y abastecía de leche a toda la zona de Flores. Uno de los ítems es que cuando fundó Juan de Garay la ciudad de Buenos Aires, que la fundó en Plaza de Mayo, hay algunos documentos que dicen que algunos exploradores de aquella época no es que encontraron construcciones, sino que encontraron algunas terrazas en esta zona que no se compatibilizan a lo que eran las terrazas construidas por indios, sino más compatibilizado a lo que eran las terrazas europeas cuando se hacían construcciones de casa sobre colinas. Eso es uno de los indicadores. Y los otros indicadores son, digamos, algunas cuestiones de índole lógica, para decirlo de alguna manera, que pudieron haberlo llevado a Pedro Mendoza a estar acá. Una de esas indicaciones es que esto acá es el inicio de una gran barranca. Esta barranca fue el primer avistaje de Pedro de Mendoza. Gregorio
llama. Fue construido en 1857. Tiene las características de lo que era en aquello como una suntuosa quinta de los suburbios de la ciudad. Una de las características, pero no características de construcción, sino que era de época. Era muy común los miradores, como se ve acá. Toda casa de aquella época, 1850, o casonas, quintas, etcétera, van a ver que tienen miradores. Hay muchas de la ciudad que tienen miradores. Esta iglesia, los terrenos fueron donados por el zar de Rusia, Alejandro III, acá por 1898. Que saque la maldad. Alejandro III. Y los fondos de reconstrucción también fueron donados mediante una gestión del reverendo ortodoxo argentino Constantín Tiraxón. Él fue a Rusia y volvió con fondos para la construcción. Aprovechando su viaje a Rusia, fue a San Petersburgo, que contrató a uno de los arquitectos más importantes de aquella época para que le armaran los planos, que el arquitecto, voy a tener que leerlo porque la verdad es que el nombre es... No, ese es otro, luego el arquitecto, claro, que hizo los planos, que es Mikhail Timofeyevich Preobrazhensky. No sé si lo pronuncié bien, pero... que esta plaza fue enmarcada justamente por el propio Juan de Garay. De hecho, acá fundó Buenos Aires. Y si vemos en sus planos originales, ya tenía planeado que acá estuviera, donde está la Casa de Gobierno, residieran las autoridades a través del fuerte, y también la catedral residieran las autoridades eclesiásticas. O sea, este fue un terreno de la catedral desde el mismo Juan de Garay. Era la parte comercial, sino que también era la parte social, porque Buenos Aires empezó a construir en esta zona. La zona norte no existía, entonces toda la ciudad empieza a funcionar acá. Lo cívico, lo religioso y lo político. El edificio del Banco Nación Casa Central originalmente fue el Teatro Colón de Buenos Aires. Invito a que en otras oportunidades que puedan entrar y puedan ir a ver. La cúpula desde acá no la vemos, pero la cúpula, por ejemplo, está considerada una de las 3 más importantes del mundo, después de San Pedro y la de Washington de la Casa Blanca. La hizo el padre del presidente Carlos Pellegrini, Charles Henry Pellegrini. Allá le pidió una silla al vendedor. No, sí, le pidió una silla al vendedor para subirse. Sí, esta es la manzana, una de las manzanas más antiguas de Buenos Aires, obviamente conocida como las manzanas de las luces, porque acá estaba la vieja universidad, el viejo colegio, hoy es Colegio Nacional de Buenos Aires, pero antes era el Colegio San Carlos. Toda esta manzana, bueno, se dedicaba a las luces, a la enseñanza de aquella época. Acá es donde están los túneles, hay túneles en la iglesia conectados con el colegio, conectados con la universidad. Lo de la catedral que te digo, este es el edificio de París. ¿Ves? La Asamblea Nacional. Tiene 12, tiene el frontis igual. Lo mandan de otros grupos lo mandan. Sí. Ruido. No, el cable te ve. Te vamos a engañar. Bueno. No hables por las dudas. Ahora
Ya está, ya está. Él quiere ser. Bueno, vamos. Agarra el micrófono. Principalmente está la entrada de los inmigrantes a la Argentina, por eso se han desarrollado mucho la actividad acá, especialmente la inmigración italiana, porque toda esta zona era desembarco de inmigrantes, desembarcaban los inmigrantes, hablamos de fines del siglo XIX, principios del XX, había una gran actividad portuaria donde los inmigrantes participaban mucho. Transbordador Nicolás Avellaneda. Este puente fue construido en 1914, se inició en 1908. Toda la estructura fue hecha en Inglaterra y fue ensamblada acá. Este trabajo era un trabajo de principio de siglo de moda en lo que es la ingeniería de aquella época para el cruce de los ríos. El funcionamiento es sencillo, o sea, si ustedes ven hay una plataforma de cemento y era el ingreso, y ven una plataforma metálica, que es donde está esta caja naranja. Uno se subía a esa plataforma metálica, y lo transportaba hacia el otro lado. A finalizar acá, de todas formas, a lo largo del caminito, que esto es una cuadra, es el punto donde nos encontramos. No respire. La cabeza va a estar en el cuerpo de otro. Hola. Qué Depende en qué parte del cuerpo. Palermo Chico fue diseñado por Carlos Tais, allá por la década del 10, principio del siglo XX, y justamente el concepto era un barrio residencial, ya que en esta zona estaba, digamos, la aristocracia de la ciudad. Entonces el concepto está diseñado en hacer un barrio parque. Barrio parque significa que no tiene toda la catalogización de los barrios que son cuadras, con centros comerciales, etcétera, sino algo más diseñado de una manera más, ¿cómo puedo decirlo?, ecléctica, para decirlo de una manera. La Avenida Libertador, yo al principio había comentado, que llega hasta la quinta de Honorio Purredón, allá en San Isidro, pues fue el camino donde San Martín emprendió el viaje desde Plaza San Martín, que era donde estaban los granaderos, hasta Honorio Purredón para encontrarse con Honorio Purredón y después dirigirse hacia Los Altos. Y hay un árbol. Juan Martín, perdón, Honorio no. Pero bueno, es para más o menos visualizar cómo era el barrio en aquella época. Fíjense que del otro lado está el Palacio Raso, y que fue el primero que vimos, que también era de Alvear, porque todo eran terrenos de Alvear. Eduardo Fantasini tenía una colección privada de pinturas de Latinoamérica, de artistas latinoamericanos. Entonces, para poder, esa construcción la tenía en Brasil, esa colección la tenía en Brasil, en una residencia que tenía en Brasil. A Twitter. Para poder traer esa colección, construyó este museo, para dárselo a la sociedad argentina como donación. Se construyó su casa, piso para él. Ustedes ven allá una mansarda que asoma.
¿ven? Sobresale de una mansarda. Ese es el llamado Palacio Gran Bourg, y ahí vive él, en uno de los pisos. Constantini. La mansarda que se ve La mansarda. Ah, bueno. Viene por el nombre del arquitecto que la diseñó, Mansart. Es un coronamiento para facilitar el deslizamiento de la nieve. Acá no sirve, pero en París sí. Nacional. Este fue un regalo del gobierno de Alemania a Buenos Aires por su centenario de los festejos de la Revolución. Bueno, estamos en la plazoleta del Obelisco, conocida a ambos lados del Plaza de la República. Y bueno, este es el centro de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? O sea, el Obelisco es la identificación en el mundo de la ciudad. San Nicolás. San Nicolás. ¿Por qué? Porque acá estaba la iglesia de San Nicolás de Bari. Hasta los años 30, acá estaba la iglesia, que era un templo muy grande que se iniciaba acá y daba hacia el otro lado de Corrientes. De hecho, la torre miraba hacia lo que sería el lado de tribunales. Hay fotos, sí, hay fotos de esa época. De hecho, el subte convivía con la iglesia, porque la iglesia fue demolida, si no es el año 32, es el año 34, pero entre esos 2 años fue demolida. Esa iglesia era una de las iglesias más antiguas de Buenos Aires, primer gran pecado para los historiadores. Era la más antigua y era una de las iglesias más importantes de Buenos Aires ya en la época colonial y en la época de Mayo y en casi todo el siglo XIX. Era un lugar de hechos políticos. De hecho, si ustedes ven la cara que mira hacia el río, o sea, esta cara del obelisco, van a ver que ahí dice que se izó por primera vez en la torre de la iglesia San Nicolás la bandera nacional. Ana Claudia. Todo está iluminado, debería. A la noche es hermosísimo. Está todas las vueltas. ¿Sabes cómo cobró este edificio en el 2001? Sí, me acuerdo del precio. Ah, no, pero yo no lo puedo sacar. Bueno, el que tiene. No monedas, billetes. Igual hay más billetes que monedas. Vamos a ver atrás la casa de Bartolomé Mitre, que es de 1860. Sí, actualmente funciona el Museo Mitre. Esta casa es de 1860. Mitre la alquilaba a esta casa originalmente. Y cuando dejó la presidencia, por mandato popular, se compró la casa y se la obsequió a Mitre. O sea, acá vivió Mitre hasta su fallecimiento. De hecho, si alguien pone en Google fallecimiento de Mitre, van a ver las fotos del funeral y van a ver que es en esta casa, el pueblo esperando el cortejo en esta casa. Estamos frente a la parroquia Nuestra Señora de Montserrat. Esta parroquia, no la construcción, sino la parroquia, la primera construcción fue en 1750, construido por el arquitecto Macella, a pedido del catalán Pedro Serra, justamente, y en veneración a Nuestra Señora de Montserrat. Montserrat es un lugar que queda en Cataluña, a las afueras de Barcelona. Tanta casa de ejercicios, fundada por la beata Paz, ¿cómo? Antonia Figueroa de Paz, por la beata Antonia Figueroa de Paz, que también falleció acá. De hecho, se conserva el claustro donde ella falleció. Esta santa casa de ejercicios tenía como principal fin, cuando se construyó, que sea una casa de retiros para mujeres.
Después se fueron incorporando los hombres. Cuando esta casa se construyó, originalmente fue para hacerse retiros. De hecho, este lugar donde estamos era un lugar de campo. Era campo esto, o sea, lo único que había hacia el centro de la ciudad, y hablamos del centro en Plaza de Mayo, era un camino, un pequeño camino, pero esto era campo, o sea, no había nada. Todo lo que vemos ahora no había nada en ese momento, por eso era una casa retirada del centro de la ciudad, y era para estos retiros espirituales. Retiros espirituales de los cuales participaron muchos hombres de la historia, Belgrano, San Martín. Sí, no es ninguna manifestación, no se preocupe. No es corte un de evento ruta. cultural. Es corte de piquete también. Un piquete. Contra Macri. Bueno, vamos a la vereda para... Nos ponemos en la vereda. No, pero no es por eso. Igual por seguridad. Igual por seguridad nos ponemos en la vereda. Por eso, si es eso, no esta construcción, pero acá funcionaba la Casa de España, al principio desde 1890. Después empezó a funcionar la Cámara de Comercio Española, la Cámara de la Asociación de Regiones, después de España y Montepío, y después, bueno, el gobierno de Cataluña compró todas las edificaciones y hizo la construcción que vemos ahora en 1929, uniendo diferentes edificaciones que había de la Casa de España. Y hoy, bueno, hoy es el Casal de Cataluña, donde, bueno, manifestaciones culturales. Esta casa es de 1860, de aquella época. Esta era la casa de la familia Guerrero. La familia Guerrero, aquí nació una chica que se llamaba Felicitas, que debe conocer la leyenda. De hecho, no solo nació en esta casa, sino que murió en esta casa. Porque si bien Felicitas Guerrero tenía su mansión en lo que hoy es la Plaza Colombia, allá en Barracas, frente a la actual parroquia de Santa Felicitas, donde, bueno, fue víctima de un crimen pasional, donde recibió un disparo, pero no murió inmediatamente, tuvo 2 días de agonía. De esa mansión la trajeron acá, que era la casa de los padres, y acá es donde ella falleció. Bienvenidos a todos a la estancia La Chita. Estamos ahora, para que se den una idea, estamos ahora en la localidad de Salto. Hacia allá, digo hacia allá, perdónenme porque estoy desorientado, no sé, norte, sur, pero hacia allá está el pueblo Los Ángeles, que es más o menos a 5 kilómetros, que eso ya es la localidad de Chacabuco. Y hacia allá, donde entramos en el asfalto, es la localidad de Carmen de Areco. Bueno, esta es una de las pocas instancias antiguas que hay en pie, o sea, lo que estamos viendo ahora es historia, estamos viendo historia e información, porque esta casa, al estar en pie y al estar bien preservada, nos da información. Por ejemplo, una de las informaciones es el temor a los malones. Fíjense las torres, la torrecilla, el mirador que hace arriba, eso era para poder divisar a grandes distancias quiénes venían y cuándo venían. Me acalambré, ya está, dale. Bueno, acá damos por finalizada la exploración de hoy.